Aleluya. 일주일 동안 잘 지내셨나요? 제가 ¿Cómo ha pasado la semana? 때 영어로 하면 얼마나 좋겠습니까? Cuando yo predico, me encantaría poder predicar en inglés, pero 설교하도록 하겠습니다. como no lo puedo hacer, de todas maneras predicaré en coreano. Hoy quiero compartir un mensaje titulado No pierdas las tres oportunidades. No pierdas las tres oportunidades, basados en Génesis 3 del 6 al 13. 자, 성경의 역사를 보시면 Cuando al mirar la historia de la Biblia, podemos darnos cuenta que Dios está interviniendo en la vida de los hombres a través de la palabra, a través de los hombres y a través de ciertas circunstancias. Dios nos está guiando. No podemos ver al Señor con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos físicos, no sabemos dónde está, pero ciertamente Él está con nosotros, Él está con nosotros, está con nosotros para dirigir nuestras vidas. Cuando estamos en el camino correcto, el camino que Dios quiere que caminemos, Él nos bendice, nos da prosperidad. Y cuando estamos en el camino equivocado, Dios utiliza diferentes métodos para que regresemos a Él y nos da oportunidades de arrepentirnos, y retroceder innumerables veces. De hecho, el hombre caído, nosotros los seres humanos caídos, todos cometemos errores. Cada semana venimos a la iglesia y cada que leemos la Biblia decimos no, yo necesito vivir de acuerdo a la palabra de Dios y tomamos la determinación de hacerlo. Pero cuando damos la vuelta y muchas veces cometemos errores, pecamos. Sin embargo, aunque cometamos errores, Dios no nos mata, Dios no nos deja a un lado ni nos condena. Él siempre nos da oportunidad de arrepentirnos. Solo porque si cometiste un error, Él no dice vas a morir, no, Él te da la oportunidad de arrepentirte. Pero lo que debemos recordar claramente es que incluso esa oportunidad de arrepentimiento no viene esa oportunidad de arrepentimiento no es eterna. No es eterna. En el momento en que llegue nos tenemos que aferrar a ella. Pero si perdemos la oportunidad no la podemos recuperar. Entonces el mensaje de hoy nos dice que hay tres oportunidades. Por eso es que debemos buscar diligentemente esa oportunidad y aferrarnos a ella. Muchas veces tratamos de evangelizar a los amigos, los vecinos, vamos y evangelizamos. ¿Y qué dicen las personas cuando tratamos de evangelizarlas? Siempre nos dicen, no, yo iré después, algún día voy a ir a la iglesia, algún día voy a creer, algún día voy a escuchar. Nuestros padres, los padres a veces dicen, vayan a estudiar y siempre decimos más tarde, más tarde. Esa es siempre nuestra respuesta, más tarde. Sí, voy a compartir la historia de mi familia. Mi papá vive en una ciudad llamada Cairo, en Japón, y allí mi padre tiene un almacén de ropa y los clientes vienen a comprar ropa y mi padre los evangeliza, los invita a la iglesia, comparte la palabra de Dios con ellos. Pero si ustedes conocen a Japón, ¿saben ustedes el porcentaje de creyentes que hay en Japón? ¿Cuántos creyentes hay en Japón? Es menos del 1%. Menos del 1% son cristianos en Japón. Y de todos ellos yo fui escogido y estoy aquí enfrente de ustedes. Es un porcentaje muy pequeño de cristianos en Japón. Entonces el hecho de que usted está allí y cree en Jesús y evangeliza, te necesita mucha valentía, y mi padre lo hace. Cada que vienen los clientes, mi padre continúa evangelizando y es algo muy honorable y yo lo respeto por eso. Otra cosa de los japoneses es que los japoneses no revelan sus pensamientos. Ellos siempre piensan en la otra persona. Cualquier cosa que ellos hagan, ellos nunca revelan o demuestran lo que sienten.
Cuando usted los evangeliza y les dice vengan a la iglesia, ellos dicen, oh sí, claro, lo voy a hacer, voy a ir. Pero en realidad ninguno de ellos va, ninguno de ellos de hecho va a la iglesia. Pero mi padre, sin embargo, continúa evangelizándolos y lo que ellos siempre le dicen a mi padre es que sí, después voy, un día de estos voy a ir, pero ¿cuándo es ese más tarde? ¿Cuándo llega ese día? Cuando tenemos la oportunidad de creer en Jesús, ustedes creen y están aquí, pero la oportunidad de creer en Jesús no viene tan frecuentemente. Y es algo urgente, algo urgente que debemos hacer. No siempre tenemos esa oportunidad, nunca tenemos la oportunidad, no siempre tenemos la oportunidad de creer y nada. Y lo importante y lo triste es que no siempre sabemos lo que pasará mañana. En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del mañana porque no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Entonces tenemos que tomar la oportunidad porque no sabemos lo que pasará mañana. De hecho, a causa del coronavirus, y ya va un año del coronavirus, este año que ha pasado, en este año pasado, el número de personas que han fallecido en los Estados Unidos a causa del coronavirus es de 500,000 personas. ¿Puede imaginarse ese número? 500,000 personas. No me puedo ni imaginar qué escena tan triste es esa. Vemos muchos momentos en los cuales muchos casos en los cuales la gente muere repentinamente. Y hemos conocido personas que han muerto del coronavirus. Y la gente cuando muere del coronavirus mueren sola, no tienen oportunidad de despedirse de nadie. La mayoría de las veces mueren solos en el hospital, sin ni siquiera una oportunidad de arrepentirse. Tienen que enfrentar el final solos, sin siquiera una oportunidad de arrepentirse. Por eso es que la Biblia nos dice cómo debemos vivir. En Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto significa, en el texto hebreo, aprovechando bien el tiempo significa que debes encontrar la oportunidad que pasa rápidamente, que la compremos. Dice comprar esa oportunidad que pasa rápidamente. Por ejemplo, digamos que usted tiene la oportunidad de comprar la lotería. Usted tiene la oportunidad de ganarse la lotería, de comprarla. Tiene una hora para comprarla y tiene 100% de probabilidades de ganarla. Usted la compraría porque se la va a ganar, tiene 100% de probabilidad. Entonces la compraría, ¿verdad? De la misma forma, en nuestras circunstancias debemos de buscar las oportunidades. Así tengamos que hacer sacrificios. No debemos de nunca dejar ir la oportunidad. En este momento estamos pasando por el tiempo de la Cuaresma. Y la Cuaresma es un tiempo que no regresará más. Ya no regresará. Esta Cuaresma que estamos pasando en este momento ya no va a regresar más. Entonces tenemos que pensar así de este periodo de tiempo, como un periodo de tiempo que no regresará, y usemos este tiempo para reflexionar y arrepentirnos. Quiero compartir el mensaje quiero compartir de 3 personas que perdieron la oportunidad de arrepentirse. Primero, Adán perdió 3 oportunidades. Y miramos a Génesis 3:3. Vemos la imagen de Adán y Eva comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal y cómo cayeron. Pero si miramos al versículo 7, Dios está hablando de las consecuencias de la caída después de haber desobedecido la palabra de Dios. Primero dice que sus ojos fueron abiertos. Eso significa que los ojos del pecado se habían iluminado, se habían abierto. Los ojos del pecado se habían abierto. Y como sus ojos se abrieron, Adán y Eva se sintieron avergonzados. Sintieron vergüenza por el pecado. Antes de eso,
la gloria de Dios los cubría. Antes de comer del árbol, la gloria de Dios, antes de pecar, la gloria de Dios los cubría. Entonces no sentían vergüenza, pero después de haber pecado, la gloria de Dios se apartó de ellos. Y Adán y Eva sintieron vergüenza. En Génesis 3:10, Adán y Eva se escondieron entre los árboles del jardín. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. En Génesis 3:7, los ojos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. Desnudos no simplemente significa que no tenían ropa, sino también significa que tenían una característica, tenían la característica de la serpiente. Eran como él no se escondió simplemente porque se vio desnudo, sino que él se escondió porque su corazón se había manchado. Él ya no se podía acercar al Señor, quien era santo, entonces se escondió en los árboles, se escondió de la gloria de Dios, de la luz de Dios. Sin embargo, Dios no los dejó, Dios vino a ellos. Y esta fue una oportunidad de arrepentimiento, la cual recibió Adán. Ellos sabían que si comían del árbol iban a morir. Ellos ya habían escuchado esas palabras. Ellos sabían que si comían de ese árbol morían. Dios claramente le pudo haber dicho a Adán: vas a morir porque comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué hizo Dios? Dios les dio una oportunidad para que se arrepintieran. Este es el corazón del Padre, quien es paciente y amoroso. En 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios espera que nosotros nos arrepintamos. ¿Cuáles fueron las otras 3 oportunidades que Dios le dio a Adán? Número 1, Dios le preguntó: ¿dónde estás? La primera oportunidad fue: ¿dónde estás? Y eso está en Génesis 3:9. El Señor llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Después de la caída, Adán y Eva se escondieron entre los árboles del jardín y Dios preguntó: ¿dónde estás? No porque Él no supiera dónde estaban. Dios estaba preguntando dónde estaban. Les estaba preguntando de su condición espiritual. Les estaba preguntando por la condición espiritual de cada uno de ellos. El lugar espiritual donde ellos estaban originalmente, que era un lugar especial, santo, donde estaban con Dios. Era el lugar de la palabra de Dios, un lugar donde la palabra de Dios llovía sobre toda la creación. Dios estaba preguntándole a Adán: ¿dónde estás caminando en este momento? Esa fue la primera oportunidad que Dios le dio de arrepentirse. Pero ¿qué dijo Adán? En Génesis 3:10, Él le dijo: escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Me escondí porque tuve miedo. Esconderse no es simplemente cubrirse, sino que significa escapar, irse. Significa escapar, irse. Quiere decir que Adán no se arrepintió, él huyó de Dios, él escapó de Dios. Él no se aferró a esa oportunidad de arrepentirse y huyó. Adán así perdió la primera oportunidad de arrepentirse. Segundo, la segunda oportunidad que dio de arrepentirse fue que Él le preguntó: ¿comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y en Génesis 3:11, y Él dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto del árbol que te mandé que no comieras? Dios le habló estas palabras a Adán. Adán rechazó la primera oportunidad y la segunda oportunidad Dios le preguntó más específicamente. Le preguntó específicamente acerca de su pecado. Le dijo: comiste del árbol que te mandé que no comieras. El Señor señaló correctamente el pecado de Adán. Adán en ese momento tuvo que haberse arrepentido y haberle dicho: Señor, Padre, pequé, por favor, perdóname. En Génesis 2:17 fue Adán quien recibió el mandato acerca del árbol.
Fue Adán el que recibió el mandato de no comer del árbol. Fue Adán el que lo recibió. 그런데 아담은 그 Él 모든 fue el que 타락의 recibió la 원인이 palabra primero. 어디 Sin 있다고 했어요? embargo, ¿qué hizo Adán? Adán le culpó a la mujer que Dios había creado por culpa de la caída. En Génesis 3:12, Adán le respondió: la mujer que me diste para compañera me dio del árbol y yo comí. 아담이 먹지 말라. 이 하나님의 말씀을 들은 건 아담이잖아요. 아담은 잘 알고 Aunque Adán fue el que escuchó el mandato de Dios de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué hizo Adán? Él culpó a la mujer. Y si miramos al versículo 12 cuidadosamente, Adán está diciendo: como me diste esa mujer, yo pequé. Tú me diste esa mujer y por eso pequé. 이렇게 하나님 앞에 Al final, ¿qué fue lo que hizo Adán? Adán le dijo: fue tu culpa, por eso pequé. 두 번째 기회마저 Adán en ese momento estaba rebelde contra Dios y ahí perdió la segunda oportunidad de arrepentirse. Y la tercera oportunidad de arrepentirse fue la voz que le preguntó: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? En Génesis 3:13 여자에게 Dios le pregunta a la mujer: ¿por qué hiciste esto? Y le pregunta a la mujer y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí el fruto. 그래서 왜 말씀에 불순종하고 선악과를 Ahora Dios aparece a la mujer y le dice: ¿por qué comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal? 이첫 번째, 두 번째 기회를 다 놓쳐버렸잖아요. 그러니까 이제는 Adán perdió la primera y la segunda oportunidad de arrepentirse. Entonces lo que Dios estaba tratando de hacer era darle otra oportunidad a Adán de que se arrepintiera a través de la mujer. Pero ¿qué hizo la mujer? Ella tampoco se arrepintió y culpó a la 그 serpiente. 옆에 있던 아담도 역시 회개하지 Y Adán, que estaba allí en ese momento, cuando Dios le preguntó a la mujer, tampoco se arrepintió, no dijo ni una palabra. 세 번의 기회를 아담에게 주셨지만 모든 기회를 Aunque Dios les dio 3 oportunidades de arrepentirse a Adán, 에덴에서 쫓겨나 él rechazó las 3 oportunidades y por eso fue maldecido, fue desechado del huerto del Edén y tuvo que enfrentar la muerte. Y podemos ver eso a través de la escritura de hoy. 아담의 아들 Ahora, gran punto número 2. Caín también perdió la oportunidad de arrepentirse. 여러분들도 잘 아시죠? 아담에게 있었던 그 두 명의 아들 가인과 아벨이 있었습니다. Todos sabemos que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Caín fue el que mató a Abel. 가인과 아벨이 하나님 Si 앞에 miramos a Génesis 4:3, 그런데 Caín y Abel dieron una ofrenda a Dios, 제사를 pero Dios solo recibió la ofrenda de Abel. Él no aceptó la ofrenda de Caín. 왜 Y cuando eso sucedió, en ese momento, Caín tuvo que haber pensado: bueno, ¿por qué Dios no aceptó mi ofrenda? Él tuvo que haber pensado, decir: bueno, ¿qué hice de malo? ¿Por qué no aceptó mi ofrenda? 그런데 Pero él no reflexionó así. 오히려 하나님 앞에 Lo que él hizo 화를 fue 내고 que se enojó, se llenó de ira, de enojo contra Dios. Y su rostro cambió, su semblante cambió. 첫 번째 기회는 ¿Cuál fue la oportunidad de arrepentimiento que Dios le dio a Caín? Fue una voz para que la voz de gobernar sobre el pecado. Eso está en Génesis 4, 6 y 7. Le dijo: si tú haces bien, porque estás enojado, porque se ha mudado tu semblante, le dijo Caín. Pero Dios le dijo a Caín: pero tú sabes dominarlo. Le dijo que tomara el control del deseo pecaminoso del corazón de Caín, el deseo de asesinar. Le estaba diciendo: debes gobernar esos deseos de pecado, ese pecado de asesinar que hay en ti. Sin embargo, ¿qué hizo Caín? Caín perdió la oportunidad que Dios le dio y terminó matando a su hermano Abel. La segunda oportunidad que Dios le da a Caín fue la voz que le dijo, que le preguntó: ¿dónde está Abel? Dios vino a Caín una vez más y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Es similar a la imagen de Adán. Cuando Dios vino a Adán y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De la misma forma, Dios vino a Caín y le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? 아벨이 제가 너무 화가 나서 죽였습니다. 죽을 죄를 졌어요. 죄송합니다. Dios esperaba que Caín se arrepintiera y le dijera: Señor, estaba tan enojado que maté a mi hermano.
Dios solamente quería que Caín se arrepintiera y admitiera su culpa, pero Caín no se arrepintió. ¿Qué fue lo que él dijo? Él se enojó contra Dios y le dijo, ¿acaso soy yo el tutor de mi hermano? Él levantó la voz y se enojó contra Dios. ¿Soy acaso el tutor de mi hermano? Y respondió así en voz fuerte. Es algo tremendo. Caín debió de haberse arrepentido, haberle dicho, debió haber confesado su pecado, su culpa. La tercera oportunidad es la voz que le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? En Génesis 4:10, Caín le dijo al Señor, mi castigo es muy grande para yo aguantarlo. No, perdón, Génesis 4:10 le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Sin embargo, Caín no se arrepintió. De hecho, tuvo miedo del castigo que le iba a venir. Y en Génesis 4:13, Caín le dijo al Señor, mi castigo es tan grave que no puedo soportarlo. Esto quiere decir que Caín, aquí no es que Caín no se arrepintió, ni admitió, ni confesó sus pecados. No. Él solamente tenía miedo del castigo que le iba a llegar. Él tenía desesperación y miedo por el castigo, mas no se arrepintió. Y como resultado, Caín también perdió esas 3 oportunidades de arrepentirse. Dios se aferró a Caín hasta el fin y continuó dándole oportunidad una y otra vez. Pero Caín no se arrepintió. Por último, la tercera persona que perdió también las oportunidades de arrepentirse fue Judas Iscariote. Él perdió las 3 oportunidades de arrepentirse. Jesús fue alguien que recibió mucho amor de Jesús, un discípulo a quien Jesús amaba. Y Dios le dio 3 oportunidades de arrepentirse, pero terminó vendiendo a Jesús. La primera oportunidad fue en el momento en que se partió el pan, en el momento de partir el pan. Cuando él puso el pan en la copa y se lo dio. En Juan 13:21 podemos ver que Jesús estaba en la última cena con sus discípulos. Jesús trae agua, lava los pies de sus discípulos, prediciendo que uno de sus discípulos lo traicionaría. Judas escuchó esas palabras y él sabía que era él. Y en Juan 13:26 al 27, entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar en el vaso. Cuando él mojó el pedazo de pan, se lo dio a Judas, a Simón Iscariote, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas recibió ese pedazo de pan, debió haberse arrepentido y de haber dicho, yo he cometido un error. Debió de haber aceptado su error, debió de haberse arrepentido y no tomar el pedazo de pan. Aunque él en ese momento quería vender a Jesús, él pudo haberse arrepentido y no se arrepintió, y Satanás entró a su corazón y él terminó tomando el pedazo de pan que Jesús le dio y no se arrepintió. La segunda oportunidad de arrepentimiento fue cuando los dos pusieron la mano en el plato. Cuando los dos pusieron la mano en el plato, Mateo 26, del 23 al 25, respondiendo él dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me entregará. La mano de Judas y de Judas, la mano de Jesús y de Judas estaban en el plato. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera sacado la mano del plato y hubiera confesado su pecado o lo que iba a hacer, pero él no lo hizo, él mantuvo su mano en el plato. Y de hecho, habló contra Jesús y dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? ¿Soy yo? ¿Será que soy yo? Habló contra Jesús en ese momento y rechazó estas dos oportunidades de arrepentimiento. La tercera oportunidad fue cuando llegaron a arrestar a Jesús. Y eso está en Lucas 22:48. Jesús le dice, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y finalmente Judas aparece enfrente de Jesús con los soldados para llevarlo prisionero y les da la señal. Dice, la persona a la cual yo bese, ese es Jesús, esa es la persona que deben arrestar.
Judas ya había hecho ese plan con los soldados. Y Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Y cuando Judas lo besó, él le dice, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Esta fue una oportunidad que Jesús le estaba dando a Judas de que se arrepintiera, pero no lo hizo. Y al fin terminó vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Asimismo, Dios nos da 3 oportunidades de arrepentirnos. Y fuera de estas 3 personas, hubieron muchas otras personas en la Biblia que tuvieron oportunidad de arrepentirse. Podemos ver el corazón de Dios que espera pacientemente. Pero la mayoría de la gente no se arrepiente y pierden la oportunidad. En conclusión, ¿qué podemos hacer para aprovechar la oportunidad de arrepentirnos? ¿Qué podemos hacer para aprovechar la oportunidad de arrepentirnos? Primero, debemos escuchar a nuestra conciencia. Debemos escuchar a nuestra conciencia. Todos tenemos una conciencia, ¿verdad? La conciencia siempre está del lado de Dios. Por eso debemos reflexionar sobre nuestra conciencia y reflexionar en nuestras propias vidas y vivir pensando basados en lo que la conciencia nos está diciendo. La conciencia de Adán le gritó, pero él engañó. Adán engañó a su conciencia y culpaba a la mujer, la serpiente, siempre culpaba a otras personas. Pero en toda clase de problemas debemos de pensar, debemos reflexionar, a ver si el problema en el que estamos viene de mí, se origina de mí. Si mi conciencia me está gritando y me está diciendo, tú eres el problema, debemos de arrepentirnos. Usted y yo hoy, de acuerdo a Hechos 24:16, el apóstol Pablo dice, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible. Él decía, tenemos que vivir de acuerdo a nuestra conciencia. Número 2, debemos estar despiertos en oración, despiertos en oración. Cuando oramos a Dios y cuando confesamos al Señor, Dios dice que Él nos perdonará cualquier pecado que cometamos, cualquier error. En Salmos 32:5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Aún un pecado pequeño en mi corazón, si lo confieso delante del Señor y me arrepiento, por pequeño que sea, Dios siempre nos da esa oportunidad de arrepentirnos y tenemos que tomar esa oportunidad de arrepentirnos, y cuando lo hacemos, Dios nos perdona. Número 3, debemos mirar hacia el tiempo del juicio final y prepararnos para el tiempo del fin. Solo aquellas personas que se preparan pueden aferrarse a la oportunidad de arrepentirse. En el Lucas 12:40 dice, vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no esperáis. Esto quiere decir que tenemos que vivir todos los días enfocados en el tiempo del fin, pensando en el tiempo del fin. No sabemos lo que pasará mañana. Tampoco sabemos cuándo será el último día. Pero la Biblia nos dice que esa es una oportunidad. El no saber cuándo es el último día es una oportunidad. Porque como no sabemos cuándo es el último día, todos los días nos tenemos que arrepentir. Digamos que el tiempo viene del tiempo del fin. El final llega en 10 años. Entonces, si fuera yo esperaría 10 años. Y en los últimos 2 años, pues entonces a lo mejor ahí sí me arrepentiría. Pero Dios no dijo eso. Como no sabemos el día de cuándo llegará el fin, todos los días es un día, una oportunidad para arrepentirnos. Todos los días es una oportunidad. Entonces tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios y en arrepentimiento. Debemos pensar que hoy es vivir pensando, hoy es el fin. Tenemos que recordarnos diariamente, hoy es el fin.
Porque si pensamos que hoy es el fin, 각오와 결심을 가지고 entonces nos vamos a arrepentir. Siempre vamos a tomar la determinación de arrepentirnos porque decimos, no, hoy es el fin. Y siempre vamos a estar enfocados en el Señor. 이 사순절 이제 10일째를 지내고 있습니다. En este momento estamos en el 10º día de la Cuaresma. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo en el cual nos ocupamos de nuestro pecado. Dios está llamando nuestro nombre y Él nos está dando esta oportunidad en la Cuaresma de arrepentirnos. Y tenemos que utilizar esta oportunidad para arrepentirnos, reflexionar en nuestras vidas, regresar al Señor. En Isaías 55 del 6 al 7, Isaías 55 del 6 al 7. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때 그를 부르라. 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dejad el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, mientras tengamos esta oportunidad de arrepentirnos, hoy que la tenemos, debemos estar agradecidos por esta oportunidad. Todavía estamos aquí dando servicio al Señor y Él nos está dando la oportunidad. Hoy usted y yo. No perdamos esas 3 oportunidades de arrepentirnos. Aferrémonos a esas oportunidades. Y que nuestra fe sea recuperada y sea una fe completa, la fe que Dios espera de nosotros. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre de amor y de gracia, te damos muchas gracias. Hoy tú has venido a nosotros a través de la palabra y nos has permitido una oportunidad más de arrepentirnos. Y te damos gracias por permitirnos reflexionar en nuestra fe. Padre, tú siempre estás en medio de nuestra vida. Tú conoces todo, tú conoces cada uno de nuestros movimientos, y cuando estamos yendo por la dirección equivocada, tú nos das la oportunidad de arrepentirnos y nos guías todos los días. Padre, permítenos vivir en fe día tras día, permítenos enfocar nuestras vidas, pensando siempre enfocarnos en el tiempo del fin, y que cada momento sea un momento en el cual nos arrepintamos, que podamos reflexionar en nuestro estado espiritual y enfocarnos en el Señor. Padre, permítenos no engañar nuestra conciencia, permítenos a siempre estar despiertos en oración y preparados para el tiempo del fin. Permítenos siempre buscar la oportunidad de arrepentirnos, aferrarnos a ella y llegar a esa imagen que tú deseas para nosotros. Padre, estamos agradecidos por tu maravillosa gracia, por esta palabra, por tu gracia. Hemos preparado en este momento esta ofrenda para ti. Recuerda cada mano que está ofrendando, y donde quiera que se utilice esta ofrenda, sea que se utilice para glorificar tu reino. Y aunque es una pequeña ofrenda la damos con nuestro corazón. Oro que esta ofrenda regrese a nosotros en prosperidad y en gozo más grande. Y oramos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios.